Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. San Mateo nos narra hoy el encuentro de Jesús con la gente de su pueblo, con todos aquellos con quienes había convivido durante casi toda su vida y que lo conocieron desde que Jesús era un niño. Va el sábado a la sinagoga, como siempre lo hacía, y al empezar a predicar y enseñar, la gente, sus vecinos, sus familiares que lo escuchaban, se preguntaban asombrados: ¿dónde aprendió Jesús estas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son Santiago, José, Judas y Simón sus hermanos? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? Suele suceder. Los seres humanos somos tan escépticos. Por eso es muy difícil que nos sorprenda o nos convenza alguien que conocemos. Le pasó a Jesús y nos pasa a nosotros mismos en nuestros días. Difícilmente estamos dispuestos a admitir o a aceptar que una persona puede haber cambiado, que puede haber mejorado, que puede haber superado aquellas fallas, vicios o limitaciones, o aquellas herencias de su familia. Y entonces, como los nazarenos, también cuestionamos: ¿de dónde le viene a ese o a esa tanta sabiduría? ¿Y dónde aprendió? ¿Quién se cree ahora para venir a enseñarnos? ¿No es el hijo de fulanito o de la menganita aquella que todos conocimos? ¿De dónde las ínfulas? El escepticismo, la costumbre y la incredulidad nos han hecho perder la capacidad de asombro que todos teníamos cuando éramos niños. La televisión y el Internet nos explican todo con lujo de detalles que ¿quién va a venir a enseñarnos algo nuevo si ya todo lo sabemos? Ahora, ya nadie cree en nada ni en nadie, porque creemos que todo lo sabemos. Eso le pasó a los nazarenos y nos pasa a nosotros también. Escuchamos el Evangelio una y otra vez y no nos asombra, no nos toca, no nos mueve, ni nos transforma, no nos impacta. Es que ya sabemos lo que sigue. Celebramos la Semana Santa, viene la Navidad y la celebramos como una costumbre, una mera tradición. Ya sabemos paso a paso lo que sigue. Vamos a misa los domingos y sabemos tanto que hasta parafraseamos las oraciones que pronuncia el sacerdote. Nos las sabemos de memoria.
Vamos a una formación, ya todo lo sabemos. Vamos a un retiro, eso ya lo he vivido. Y por vivir un extraño tipo de fe incrédula, es que nos perdemos de los milagros y de la gracia de Dios. Dice San Mateo, Jesús no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Hermanos y hermanas, si de verdad queremos que Jesús transforme nuestra vida, tenemos que mirarlo y escucharlo con corazón humilde y sencillo como el corazón de un niño. Bien abiertos los ojos y los oídos, la mente y el corazón a la novedad de Dios. Todas las personas que se encontraron con Jesús y vieron sus vidas transformadas, tenían un corazón de niño. Fueron personas que, a pesar de sus pecados, su ignorancia y sus fragilidades humanas, se dejaron asombrar, es decir, se dejaron cubrir por la sombra del Altísimo que tenían frente a sí. Se asombraron ante su presencia. Lo que más atraía a la gente hacia Jesús era la sabiduría de su corazón y la fuerza sanadora de sus manos y la autoridad de su predicación. La palabra de Jesús no era como la palabra de los doctores de la ley, los escribas y fariseos. Jesús hablaba claro a todos, y cada quien daba en libertad una respuesta a su mensaje. Unos lo acogían y otros lo repudiaban. Él no se imponía, solamente proponía un modo nuevo de vivir. La respuesta a esa propuesta era y sigue siendo personal. Eso era lo que más atraía a las personas, y es lo que debería de atraernos a nosotros también. La palabra de Jesús impacta el corazón humano porque es sabiduría de Dios. Jesús habla como ninguno y toca el corazón mientras predica, porque lo que dice proviene de Dios. Todos ven en sus gestos curadores y en sus palabras de fuego la actuación de un profeta movido por el Espíritu de Dios. Sus vecinos y parientes sorprendidos no saben qué pensar. Entre ellos surge toda clase de preguntas, dudas y comentarios. Y entonces, sorprendentemente, se van llenando de incredulidad. Jesús fue rechazado precisamente en su propio pueblo, entre aquellos que creían conocerlo mejor que nadie. Mateo no narra este episodio porque se le ocurrió, sino para advertirnos que Jesús puede ser rechazado precisamente por quienes creemos conocerlo mejor. Para los nazarenos, Jesús no era más que el carpintero del pueblo. No es un letrado ni un fariseo, no ha estudiado, no es sacerdote, no es maestro de la ley, es simplemente el hijo de María y el hermano, pariente, de Santiago, José, Judas y Simón. Y en lugar de acogerlo como el gran profeta y Mesías enviado de Dios, se quedan ahí bloqueados y encerrados por la imagen que tenían todos de él. El pueblo de Nazaret no se abrió a la novedad de Dios. No se dejaron sorprender por Dios. Y lo peor, dejaron pasar a Jesús.
Todos nosotros tenemos conceptos bastante diferentes de Jesús y no todos coinciden con la persona real de Jesús. Cada uno nos hemos ido haciendo nuestra idea de Él. Incluso hasta pretendemos hacernos una imagen de Jesús a nuestra imagen y semejanza o a nuestra propia conveniencia. Un Jesús a mi manera, a mi gusto. Muchos se encierran en sus ideas preconcebidas sin abrirse ni a la novedad de su mensaje ni al misterio de su persona. Y esta imagen o concepto que tenemos acerca de Jesús condiciona nuestra forma de vivir la fe. Si nuestro concepto de Jesús es pobre, parcial, distorsionado o apagado, nuestra fe será pobre, parcial, distorsionada y apagada. A las gentes de Nazaret no les costó mucho desacreditar a Jesús. Neutralizaron su presencia con toda clase de preguntas, sospechas y recelos, y yo sospecho que hasta había un poco o mucho de envidia y de celos. No se dejaron enseñar por él. No se abrieron a la fuerza sanadora y liberadora de Jesús. Jesús no pudo acercarlos a Dios, ni curar a todos como Él hubiera deseado. Los que más conocían a Jesús fueron los que le estorbaron más su misión. A Jesús no se le puede entender desde afuera. Uno no puede decir que conoce a Jesús por lo que ha oído decir de Él. Uno no puede limitarse a describir a Jesús por lo que ha leído acerca de Él. Tenemos que entrar en contacto con Él. Es indispensable tener un encuentro personal con Jesús cada día. Tenemos que quitarnos y dejar a un lado esas máscaras de sabelotodo para sentarnos humildemente a sus pies y dejar que Él vaya introduciendo poco a poco en nosotros chispas tan decisivas y tan eternas como lo son la alegría de vivir, la compasión, la caridad, la humildad, la sencillez de corazón. Tenemos que salir del remolino egocéntrico, del yo lo sé todo, para entrar en su presencia y dejar humildemente que sea Él quien nos enseñe a vivir en la presencia amistosa y cercana de un Dios amoroso que siempre hace nuevas todas las cosas. Te invito hoy a desprenderte de toda incredulidad y a que te sientes a los pies del Maestro, a escuchar esas palabras de fuego que transforman los corazones. Déjate atravesar por su amor. Te invito a acercarte a Jesús sin miedo. Él es el Dios de amor que anhela llenar todos los vacíos de tu alma y aliviar todas tus dolencias. Déjate tocar por Él. Deja que te transforme. Deja que te sane, que te libere. Él aún impone sus manos. Él aún busca personas con corazón de niño que le crean y se dejen asombrar por Él. Te invito a que leas el Evangelio a los pies del sagrario y conozcas muy de cerca a Jesús. Bienaventurados son los sencillos de corazón, que se dejan instruir y transformar por Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.